La bahía de mantenimiento de la estación Helix 7 se extendía como una catedral de metal y luz, sus techos abovedados desaparecían en las sombras, donde el aire reciclado susurraba a través de interminables conductos. Solomon Greystone estaba de pie bajo el vientre de un camión de carga, con sus curtidas manos cubiertas por la grasa honesta de la maquinaria que realmente funcionaba para ganarse la vida. Había estado arreglando cosas en esta estación durante 20 años, desde que terminó la guerra, y los soldados como él necesitaban un lugar donde desaparecer en una oscuridad útil. Salomón creía en las cosas sencillas. Un perno bien apretado aguantaría. Un circuito correctamente conectado a tierra no produciría chispas. Y las personas, independientemente de su especie, merecen que las dejen en paz si no molestan a nadie más. Fue esta última creencia la que lo convirtió en el único humano en el nivel 47 que alquilaría un espacio de taller al lado de un dracone. La Draconis había llegado hacía 3 meses, plegando sus magníficas alas con cuidado mientras firmaba el contrato de arrendamiento con dedos con garras que podrían haber desgarrado el acero, pero en cambio sostuvo el lápiz con sorprendente delicadeza. Su nombre era Kirana Flameart, aunque lo había susurrado tan suavemente que casi lo había perdido. Ella medía 7 toneladas de alto, sus escamas cambiaban entre azul profundo y cobre, dependiendo de cómo las luces de la estación las iluminaban. Y esas alas imposibles que parecen arder dentro del fuego incluso cuando están plegadas contra su espalda, la marcaban como una de los pocos draconianos de sangre pura que quedaban en la galaxia. La mayoría de los humanos habrían encontrado otro taller. Los Draconis no eran precisamente populares. No después de las guerras mineras de 2038, cuando su mundo natal fue saqueado por el Consejo Galáctico en busca de elementos raros. Los supervivientes se habían dispersado por el vacío. Algunos se convierten en mercenarios, otros simplemente intentan encontrar un rincón del espacio donde puedan existir sin que alguien intente cosechar sus escamas para aumentos en el mercado negro. Solomon pensó que cualquiera que solo quisiera trabajar en motores y que lo dejaran solo sería una buena compañía para él. Durante 3 meses mantuvieron la cómoda distancia de vecinos que respetan los límites. Trabajaba principalmente de noche, cuando las luces de la estación se atenuaban para simular la oscuridad. Trabajó días en los que el comercio de la estación exigía equipo en funcionamiento. A veces la oía cantar a través del muro que separaba sus talleres, una melodía baja y vibrante que resonaba en frecuencias que los humanos no debían poder oír. Pero 20 años de trabajo con motores le habían dado un oído para los armónicos inusuales. La canción siempre sonaba triste, pero esta mañana era diferente. Salomón había llegado temprano, incapaz de dormir después de otro sueño sobre la guerra, sobre las cosas que había hecho en nombre del Consejo antes de saber lo que realmente eran. Le dieron un codazo profundo en el colector de refrigerante cuando lo escuchó. Un sonido que no encajaba en la rutina matutina de la estación Helix 7. Era el sonido de alguien que intentaba con todas sus fuerzas no gritar de dolor. Se extrajo del colector y se dirigió a la puerta que comunicaba con el corredor principal. A través de la ventana de aluminio transparente, pudo ver a Kirana intentando llegar a la puerta de su taller. Ella se estaba moviendo mal. Incorrectamente. Su ala derecha se arrastraba tras ella como una carga rota, con la membrana rota en al menos 3 lugares. Sangre azul, del color del océano profundo, goteaba constantemente sobre el suelo del pasillo. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo que sugería un daño grave en la articulación del hombro, e incluso a 30 pies de distancia, podía ver la forma cuidadosa y medida en que colocaba cada paso, como si cada movimiento fuera una negociación con la agonía. Salomón empujó la puerta sin pensar. El pasillo estaba vacío a esa hora. Los trabajadores del turno de noche ya estaban en sus alojamientos. Los del turno de día aún no se habían despertado. Kirana lo escuchó venir y se enderezó lo más que pudo, lo cual no fue mucho. Sus ojos dorados, pupilas verticales como las de un gato terrestre, pero más grandes como salsas, se fijaron en él con una expresión que él reconoció. Era la mirada de alguien que esperaba ayuda o más daño, y no estaba seguro de que sería peor. «Buenos días»,
Vecino, dijo Solomon, manteniendo la voz serena y las manos visibles. Hacía tiempo que había aprendido que los movimientos repentinos cerca de heridos, sobre todo de heridos que habían sido escuchados deliberadamente, eran una buena manera de empeorar las cosas. Señor Greystone. Su voz sonó más áspera de lo habitual. La musicalidad se sustituyó por algo crudo. Disculpe el ruido. Hablaré más bajo. Solomon estudió sus heridas con la mirada de quien ha visto demasiados daños en demasiados cuerpos. Los desgarros en el ala eran graves, pero no ponían en peligro su vida de inmediato. El brazo necesitaba atención inmediata. Pero fue el patrón de quemaduras en las escamas de su pecho, parcialmente ocultas por los restos rotos de su mono de trabajo, lo que le hizo apretar la mandíbula. No eran quemaduras accidentales. Eran de un pincho neural, del tipo que llevaba la seguridad de la estación. Kirana, dijo en voz baja, necesita atención médica. Ella negó con la cabeza, un gesto que claramente le costó caro. La enfermería informará de esto a seguridad. No puedo. Me caí en mi taller. Qué torpe de mi parte. Solomon había oído suficientes mentiras en su vida como para reconocer el sonido que producían, hueco y desesperado. Como ecos en un tanque de combustible vacío. Sabía que no debía desafiar la mentira directamente. En cambio, se acercó, lentamente, como si se acercara a un depredador herido que aún pudiera luchar. Tengo un botiquín en mi taller, dijo. De grado militar, sin requisitos de informe. Déjame ayudarte. Sus ojos dorados lo estudiaron durante un largo instante. Ojos de dragón, los llamaban, capaces de ver señales de calor y campos electromagnéticos invisibles para los humanos. Lo que sea que viera en él debió haber sido suficiente, porque asintió una vez, un pequeño gesto que decía mucho sobre confianza y desesperación. Solomon se movió a su derecha, con cuidado de no tocar el ala dañada. Apóyate en mí, dijo. Nos moveremos despacio. Era más pesada que una humana de tamaño similar. La densidad de sus huesos estaba adaptada a la alta gravedad de su mundo natal perdido. Pero Solomon había pasado 20 años transportando piezas de motor, y era más fuerte de lo que su cabello canoso sugería. Se dirigieron a su taller, paso a paso con cuidado, dejando un rastro de sangre azul que necesitaría limpiar antes de que llegara el turno de día. Una vez dentro, Solomon activó el escudos de privacidad, una modificación técnicamente ilegal que bloqueaba toda vigilancia dentro de su taller. El consejo no necesitaba saberlo todo, a pesar de lo que afirmaban. Ayudó a Kirana a subir al banco de trabajo reforzado que usaba para equipo pesado y luego sacó el botiquín de su escondite tras un panel falso. Esto va a doler, advirtió, sacando el regenerador de tejidos. Era un dispositivo militar prestado de sus días de servicio, capaz de curar casi cualquier cosa menos la muerte. Pero el proceso no fue agradable. El dolor es temporal, dijo Kirana, aunque sus garras habían perforado el metal del banco de trabajo donde lo agarraba. La supervivencia no lo es. Solomon trabajó en silencio durante varios minutos, pasando el regenerador primero por los desgarros del ala. La membrana comenzó a recomponerse. Las escamas de los bordes brillaron débilmente mientras se reconstruían. Kirana no emitió ningún sonido, pero él pudo ver la tensión muscular en su cuello, como le temblaba la otra ala por el esfuerzo de mantenerse quieta. ¿Quién ha hecho esto?, preguntó finalmente, mientras se ponía a trabajar en su hombro. No importa. A mí sí. Ella giró la cabeza para mirarlo, con esos ojos dorados sin pestañear. ¿Por qué? Era una pregunta justa. Solomon pensó en cómo responder porque hace 20 años me quedé de brazos cruzados viendo cómo el consejo hacía cosas terribles. Me dije a mí mismo que no era asunto mío, que no era mi lucha. Estaba equivocado. Así que ahora, cuando veo a alguien herido, especialmente a alguien que solo quiere trabajar en motores y cantar canciones tristes cuando cree que nadie la escucha, lo hago mío. Kirana guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Luego, tan silenciosamente que casi la ignora.
dijo, comisionado Arcturus Vance. La mano de Solomon se detuvo sobre el regenerador. Arcturus Vance no era un comisionado de seguridad cualquiera. Era el representante especial del Consejo en la estación Helix 7, un hombre con una autoridad que iba mucho más allá de la seguridad normal de la estación. También era, si los rumores eran ciertos, un recolector de muestras de especies raras para proyectos de investigación no oficiales. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Solomon. Desde que llegué, se fijó en mí el primer día. Dijo que un draconis de sangre pura era demasiado valioso para desperdiciarlo arreglando motores. Dijo que sería un honor para mí contribuir a la investigación del Consejo. Cuando me negué, señaló sus heridas con el brazo sano. Viene a tus aposentos. Sí. Siempre cuando los sistemas de vigilancia fallan convenientemente. Siempre con las ondas neuronales ajustadas justo por debajo del umbral de daño permanente. Es muy cuidadoso, muy legal. Solomon sintió algo frío y familiar instalarse en su pecho. Era la misma sensación que había arrastrado durante la guerra antes de aprender a ocultarla bajo 20 años de trabajo honesto. Pero algunas cosas, una vez despiertas, nunca vuelven a dormirse del todo. No se detendrá, dijo Kirana. Me contó lo que le pasó a la última Draconius que lo rechazó. Encontraron su cuerpo en los sistemas de reciclaje. Oficialmente, fue suicidio. Extraoficialmente, todos lo saben mejor, pero a nadie le importa. Solomon terminó con el regenerador y retrocedió. Las heridas estaban cerradas, aunque sus escamas tardarían días en regenerarse por completo. ¿Puedes volar? Extendió el ala experimentalmente, haciendo una mueca de dolor pero asintiendo. Si tuviera que hacerlo. ¿Por qué? Porque las cosas están a punto de complicarse, y puede que tengas que irte rápido. Señor Greystone, no puedes desafiar a un comisionado. Tiene todo el peso del Consejo Galáctico tras él. Solomon sonrió, y su expresión no fue agradable. Kirana, déjame contarte algo sobre el Consejo. Son unos matones, simple y llanamente. Consiguen lo que quieren porque nadie los detiene. Pero los matones tienen una debilidad. Asumen que todos los demás tienen tanto miedo como ellos. Y dejé de tenerle miedo al Consejo el día que me di cuenta de que solo eran gente con títulos ostentosos y demasiado poder. Se dirigió a su terminal de comunicaciones y empezó a escribir. ¿Qué haces?, preguntó Kirina, con la alarma insinuándose en su voz. Invitando al comisionado Vance a una reunión, dijo Solomon. En público, delante de testigos a plena hora de la estación. Te matará. Quizás, pero no lo creo. Mira, hombres como Vance, no están acostumbrados a que la gente se les enfrente. Los confunde, los vuelve descuidados, y la gente descuidada comete errores. El mensaje se envió con un suave timbre. Solomon se volvió hacia Kirana. Ve a tu taller. Cierra las puertas. No salgas hasta que esto termine de una forma u otra. No puedo dejar que te enfrentes a él sola. Este es mi problema. No, dijo Solomon con firmeza. Esto dejó de ser solo tu problema en el momento en que pensó que podía herir a alguien bajo mi protección. Y, lo supieras o no, has estado bajo mi protección desde el día que te mudaste al lado. Así funciona en el nivel 47. Nos cuidamos mutuamente. Kirana se puso de pie, probando su equilibrio. Por un momento, Solomon pensó que podría discutir más. En cambio, hizo algo inesperado. Extendió su ala, la que él acababa de sanar, y la rozó contra su hombro. Era un gesto de confianza entre los dracones que conocía, equivalente a que un humano les abriera el cuello. Gracias, Solomon Greystone, dijo formalmente. Pase lo que pase, me has demostrado que no todos los humanos son iguales. No todos somos iguales, respondió Solomon. Eso es lo primero que el Consejo quiere que olvidemos. Después de que ella se fuera, Solomon se quedó en su taller, rodeado de las herramientas de su oficio. Había construido una vida allí, una vida tranquila,
una vida donde arreglaba cosas y se ocupaba de sus propios asuntos. Pero algunas cosas eran más importantes que una vida tranquila. Había que tomar ciertas posturas, no porque fueran seguras o inteligentes, sino porque eran las correctas. Su terminal sonó. El comisionado Vance había respondido. El mensaje era breve. Nivel 7. Promenade, mediodía. Venga solo. Solomon sonrió con tristeza. El Promenade era el espacio más público de la estación, siempre lleno de gente al mediodía, cuando se solapaban los cambios de turno. Vance probablemente pensó que la multitud evitaría cualquier confrontación real, que Solomon cedería antes que armar un escándalo. No tenía ni idea de con quién estaba tratando. Solomon pasó las siguientes 2 horas preparándose, no con armas. Eso solo le daría a Vance una excusa para que lo arrestaran. En cambio, se preparó con algo mucho más peligroso. Información. Accedió a sus antiguos contactos militares, gente que le debía favores de la guerra. Extrajo imágenes de vigilancia de servidores no oficiales que se suponía que desconocía. Compiló un archivo que contaba una historia muy diferente a la que el comisionado Arcturus Vance quería que la galaxia creyera. A las 11:45, Solomon cerró su taller y se dirigió al Promenade. El espacio ya se estaba llenando de personas de docenas de especies. Humanos, por supuesto, pero también grupos con su piel azul verdosa y branquias que filtraban el aire de la estación con la misma facilidad que el agua. Meconoides pasaban con ruido metálico sobre patas herboasistidas, su conciencia alojada en núcleos cuánticos que el Consejo seguía insistiendo en que no contaban como vida real, a pesar de la evidencia de lo contrario. Una familia de lupinos, todos pelajes y leales dinámicas de manada, se reunía alrededor de un vendedor de comida. Y allí, de pie cerca de la fuente central que reciclaba los mismos 1000 galones de agua en un bucle infinito, estaba el comisionado Arcturus Vance. Era exactamente lo que Solomon había esperado. Alto, atlético, la clase de perfección que sugería dinero y conexiones que se remontaban a generaciones. Su uniforme de seguridad estaba tan impecable que cortaba vidrio. La insignia del comisionado, pulida como un espejo, brillaba. Llevaba su sonda neural visiblemente en la cadera, un recordatorio no tan sutil de su autoridad. Greystone, dijo Vance mientras Solomon se acercaba. Su voz transmitía el tipo de desprecio confiado que emana de no haber perdido nunca una confrontación. Recibí tu mensaje, bastante críptico, algo sobre hablar de un conocido en común. Kirana Flameart, dijo Solomon, lo suficientemente alto como para que la multitud cercana lo oyera. Varias cabezas se giraron. El nombre de un draconis de sangre pura tendía a llamar la atención. La expresión de Vance no cambió, pero Solomon vio la ligera tensión en sus hombros. No estoy familiarizado con ese nombre. ¿En realidad? Eso es extraño porque ella está familiarizada contigo. Familiarizado con su estímulo neuronal. Familiarizado con sus visitas nocturnas cuando los sistemas de vigilancia fallan misteriosamente. La multitud definitivamente estaba escuchando ahora. A la estación Helix 7 le encantaban los chismes, y esto tenía todas las características del entretenimiento de primera. Vance también lo notó. Sus ojos recorrieron la creciente audiencia con el primer indicio de incertidumbre. Esa es una acusación grave, señor Greystone. Espero que tengas pruebas que respalden tales afirmaciones. Solomon sacó un panel de datos y lo sostuvo en alto para que los espectadores más cercanos pudieran ver la pantalla. En realidad, lo hago. Verás, lo que pasa con los sistemas de vigilancia es que nunca fallan. Simplemente son redirigidos. Y si sabes dónde buscar, podrás encontrar esos feeds redirigidos. Tocó la pantalla y el video comenzó a reproducirse. Mostró a Vance entrando a los aposentos de Kirana hace 2 noches. Estímulo neural. El audio era lo suficientemente claro para escuchar sus amenazas, sus demandas de que ella se sometiera a pruebas voluntarias por el bien de los programas de investigación del Consejo. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte. Alguien dijo, eso es ilegal.
Y alguien más respondió, ¿desde cuándo eso detiene al consejo? La mano de Vance se movió hacia su estimulador neural, pero se detuvo cuando se dio cuenta de cómo se vería. Esos videos son inventados, falsificaciones profundas. Esto no es más que un intento de desacreditar a un representante del consejo. Tal vez, dijo Salomón amablemente, ¿pero sabes que no es inventado? Los otros 14 draconies que han desaparecido de las estaciones del consejo en los últimos 2 años. Todos ellos catalogados como suicidios o accidentes. Todos ellos fueron vistos por última vez en compañía de la seguridad del ayuntamiento. Estaba inventando algunas cosas, pero la belleza de un buen farol lo hacía parecer creíble. Y a juzgar por la forma en que el rostro de Vance se había puesto pálido, al menos algo de ello le estaba afectando personalmente. Estás cometiendo un error, Greystone, dijo Vance, bajando la voz hasta convertirse en un susurro amenazante. No tienes ni idea de en qué estás interfiriendo. La investigación del Consejo es vital para la seguridad galáctica. Investiga, repitió Salomón más fuerte. ¿Así se llama cuando se extraen escamas de Draconus renuentes? Cuando se extraen sus glándulas de fuego para aplicaciones militares. Cuando se trata a seres conscientes como especímenes de laboratorio, la multitud se estaba enfureciendo. Muchos de ellos eran refugiados de mundos que el Consejo había protegido durante años. Sabían lo que realmente significaba la investigación del Consejo. Vance debió percibir el cambio de humor porque su mano se dirigió a su comunicador. Equipo de seguridad 7 al Promenard. Posible situación de disturbios. ¿Pedir refuerzos? Preguntó Solomon. ¿Qué pasó con eso de manejar las cosas uno mismo? ¿O solo se hace eso cuando la víctima está sola y vulnerable? Eso fue todo. La compostura de Vance finalmente se quebró. Tiró de su sonda neuronal, activándola con un vino de condensadores de carga. Están arrestados por sedición contra el Consejo Galáctico. Solomon rió. Rió de verdad, lo cual claramente no era la respuesta que Vance esperaba. Sedición por decir la verdad. Además, no pueden arrestarme. Son de seguridad, no militares. Y según el artículo 7 de la Ley de Protección de Veteranos, solo la policía militar puede arrestar a condecorados. Veteranos, como yo. Sacó sus viejas placas de servicio, dejándolas iluminar. El corazón púrpura estaba allí, junto con la estrella del valor y 3 insignias de campaña. La multitud también las vio. Y, veterano o no, todos respetaban a alguien que había derramado sangre por sus creencias. Quieren arrestarme, continuó Solomon. Bien, pero tendrán que hacerlo delante de todos estos testigos. Tendrás que explicar por qué un comisionado se ocupa personalmente de lo que debería ser un asunto de seguridad. Tendrás que justificar por qué te interesa tanto un simple mecánico que solo intenta proteger a su vecino. Los equipos de seguridad llegaban, abriéndose paso entre la multitud con dificultad. El Promenard estaba abarrotado y nadie parecía interesado en apartarse. De hecho, la multitud se apretujaba cada vez más. Los bloques de datos y los dispositivos de grabación se alzaban para capturar cada momento. Fue entonces cuando Solomon jugó su última carta. Y comisionado, quizá quieras revisar las comunicaciones seguras de tu consejo. Creo que descubrirás que el verdadero Consejo Galáctico, no solo tu pequeña división de investigación, tiene algunas preguntas sobre tus actividades. El comunicador de Vance sonó una y otra vez. Su rostro palideció al ceniciento al leer los mensajes. Solomon había recurrido a su último favor, un amigo que trabajaba en los archivos del Consejo, quien se había asegurado de que ciertos informes sobre la desaparición de Draconis finalmente llegaran a los escritorios de personas que realmente se preocupaban por la ley. Esto no ha terminado, gruñó Vance, pero la amenaza ahora sonaba hueca. Sí, lo ha hecho, dijo Solomon simplemente. Porque esto es lo que va a pasar. Vas a dejar la estación Helix 7. Vas a dejar a Kirana flamearte en paz. Vas a dejar a todos los demás no humanos en esta estación en paz.
Y si no lo haces, si oigo incluso un susurro de que has vuelto a tus viejos trucos, liberaré el resto de lo que tengo. Y créame, señor comisario, lo que he mostrado aquí hoy es solo la punta de un iceberg muy grande y muy sucio. Los equipos de seguridad finalmente los alcanzaron, pero parecían estar inseguros de qué hacer. La multitud ahora era enorme. Cientos de seres, todos grabando, todos observando. Cualquier acción agresiva se transmitiría a toda la galaxia en cuestión de minutos. Comandante Williams. Vance le ladró al oficial de seguridad principal. Arresten a este hombre. Williams miró a Solomon y a la multitud que estaba frente al panel de datos que aún mostraba el video incriminatorio y tomó una decisión que definiría su carrera. ¿Bajo qué cargos, señor comisario? Te dije sedición. No he oído ninguna sedición, señor. Escuché a un ciudadano presentar una queja formal sobre abuso de poder, es decir, una expresión protegida, según los estatutos de la estación. Vance miró a su alrededor con expresión desesperada, viendo cómo su autoridad se evaporaba como la atmósfera a través de una brecha en el casco. La multitud ya no le tenía miedo. Sus compañeros de seguridad no le obedecían y en algún lugar de la sala del consejo, gente importante leía informes sobre sus actividades y le hacía preguntas incómodas. Esto es una conspiración, dijo débilmente. No, dijo Salomón. Esto es justicia, algo que reconocerías si no hubieras pasado tanto tiempo pervirtiéndola. Vance se giró y se abrió paso entre la multitud. Su partida fue seguida por abucheos y más de una sugerencia sobre lo que podía hacer con su estímulo neuronal. Los equipos de seguridad también desaparecieron y de repente encontraron asuntos urgentes que atender en otro lugar. Salomón estaba de pie en el centro del paseo, rodeado de seres que lo miraban con algo que no había visto en 20 años. Esperanza. Quizás se podría desafiar al consejo. Quizás la gente pequeña podría ganar a veces. Estaba a punto de irse cuando una mano le tocó el hombro. Se giró y encontró a Kirana parada allí, con sus alas ligeramente abiertas en lo que él había aprendido que era un gesto de alegría entre su gente. Te dije que te quedaras en tu taller, dijo, aunque estaba sonriendo. No soy buena siguiendo órdenes, respondió. Además, no podía dejarte solo. Así no funciona en el nivel 47. Recuerda, nos cuidamos unos a otros. Alrededor de ellos. La multitud comenzó a dispersarse, pero la energía permaneció. La noticia se difundiría por la estación, luego a otras estaciones y luego a través de la galaxia. Un mecánico se enfrentó a un comisionado y ganó. Fue una pequeña victoria, pero a veces las pequeñas victorias se suman para formar algo más grande. ¿Qué harás ahora? Kirana preguntó mientras caminaban de regreso hacia sus talleres. Siempre hago lo mismo, dijo Salomón. Arreglar las cosas que están rotas. Hablando de eso, ese camión de carga no se va a reparar solo. Y el comisionado Vance, Solomon, se encogió de hombros. ¿Aprenderá la lección o no? Si no lo hace, bueno, todavía tengo muchos favores que pedir, y algo me dice que pronto tendrá problemas mayores. Al verdadero consejo no le gusta que sus representantes actúen de forma deshonesta. Malo para la imagen. Llegaron a sus talleres y Kirana se detuvo en su puerta. Salomón, ¿qué hiciste hoy? Mi gente tiene un dicho. La galaxia recuerda a aquellos que permanecen en pie cuando mantenerse en pie es difícil. Serás recordado. No necesito que me recuerden. Solomon dijo, solo necesito poder mirarme en el espejo y, por primera vez en 20 años, creo que puedo hacerlo sin pestañear. Kirana sonrió, una expresión que transformó sus rasgos dracónicos en algo maravillosamente extraño y maravillosamente familiar al mismo tiempo. ¿Te gustaría cenar esta noche? Hago un excelente cubo de proteína tostada y podría contarles sobre mi mundo natal antes de todo. Salomón consideró esto. Había vivido solo durante tanto tiempo que había olvidado lo que era compartir una comida con alguien. Me gustaría, dijo, pero yo cocino. Ya has tenido suficiente dolor por un día sin tener que agregarle mi cocina.
Ella se rió, un sonido como de un trueno distante y música cercana combinados. Es un trato, señor Greystone. Salomón, corrigió. Solo Salomón. Salomón, ella estuvo de acuerdo. Cuando entró en su taller, Solomon se quedó en el pasillo por un momento, pensando en cuánto había cambiado en una sola mañana. Había comenzado el día como un mecánico que no se ocupaba de sus propios asuntos. Estaba terminando su relación como alguien que había sacudido los cimientos mismos de la autoridad del consejo en la estación. Esa misma tarde llegó la noticia de que el comisionado Vance había sido llamado a los sistemas centrales para una revisión administrativa. Fue el lenguaje del consejo el que dijo que cometiste un error tan grave que debemos hacerte desaparecer antes de que más personas comiencen a hacer preguntas. Su reemplazante fue anunciado como la comisionada Sarah Brictwater, una reformista conocida por su estricto cumplimiento de la ley. Durante la cena, Solomon y Kirana hablaron de todo y de nada. Ella le contó sobre las ciudades celestiales de Draconus Prime que flotaban en plataformas antigravedad sobre nubes de hidrógeno metálico. Le habló de la Tierra, de los océanos que no había visto en 20 años, pero con los que aún soñaba. No hablaron de Vance ni del enfrentamiento ni de lo que todo aquello significaba. Ya habría tiempo para eso más tarde. Cuando las luces de la estación se atenuaron para simular la noche, Solomon se encontró pensando en la naturaleza del coraje. Había pensado que lo había perdido durante la guerra, lo había quemado en el combate y en los compromisos morales que conllevaba seguir órdenes. Pero tal vez el coraje no era algo que se pudiera perder. Quizás fue simplemente algo que permaneció inactivo, esperando el momento adecuado para despertar nuevamente. A través de la pared, pudo escuchar a Kirana cantando nuevamente. Pero esta noche, la canción no sonaba triste. Sonaba a esperanza, a desafío, a la promesa de que el mañana sería mejor que el hoy. La mañana siguiente trajo visitantes inesperados. Una delegación del propio Consejo Galáctico, no los representantes locales, sino miembros reales del Consejo, llegó a la estación Helix 7. La noticia de la confrontación se había extendido más rápido de lo esperado y el Consejo estaba en modo de control de daños. Solomon fue llamado a una reunión en la sala de conferencias ejecutiva de la estación, un lugar cuyo interior nunca había esperado ver. 3 miembros del Consejo se sentaron frente a él. Una mujer humana con cabello plateado y ojos penetrantes, un seatián cuyas branquias revoloteaban nerviosamente, y sorprendentemente, un draconis anciano con escamas que se habían vuelto grises por la edad. Señor Greystone, comenzó la mujer humana. Se había presentado como la consejera Hammond. Hemos revisado la situación con el comisionado Vance. Sus acciones, aunque poco convencionales, han sacado a la luz graves violaciones de los protocolos del Consejo. ¿Violaciones?, repitió Solomon. Eso es lo que llaman tortura e intento de asesinato. El miembro del Consejo Draconus habló, con la voz como grava en un vaso. Lo llamamos por su nombre, criminal. Vance enfrentará un juicio. Un verdadero juicio, no un encubrimiento municipal. A su amiga se le pedirá que testifique si está dispuesta. No es mi amiga, dijo Solomon automáticamente, y luego lo reconsideró. De hecho, supongo que sí lo es, y sí, creo que testificará si eso significa evitar que esto le suceda a otros. Hay más. El consejero Hammond dijo, estamos realizando una revisión completa de todos los programas de investigación del Consejo que involucran especies no humanas. Su documentación ha suscitado preguntas que deberíamos habernos planteado hace años, dijo Solomon, reclinándose en su silla. ¿Y qué hay de los demás dragones que desaparecieron? Los que no tenían un vecino dispuesto a hacer una escena. Las alas del anciano Draonus crujieron, señal de agitación. Estamos investigando. Si los mataron, si los cosecharon, como usted sugirió, los responsables enfrentarán la justicia. Se lo prometo, como alguien que ha perdido compañeros de equipo debido a estos programas. Las promesas son fáciles, dijo Salomón. Las acciones son difíciles.
Entonces discutamos las acciones. El ciudadano habló por primera vez. Su voz transmitía la cualidad submarina de su especie. Queremos ofrecerte un puesto, concejal defensor de derechos no humanos. Tendría autoridad para investigar denuncias de abuso para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Salomón casi se rió. ¿Quieres convertirme en un ejecutor del consejo después de que acabo de pasar una mañana explicando por qué no confío en el consejo? Queremos convertirlo en un perro guardián, corrigió el concejal Hammond. Alguien que nos reporte directamente a nosotros, no a las autoridades locales, alguien a quien no se pueda comprar ni intimidar. Y si yo digo que no, entonces tú dices que no y vuelves a arreglar motores. Pero los problemas continuarán, y la próxima vez puede que no estés allí para detenerlos. Salomón pensó en ello. Pensó en Kirana, en el miedo en sus ojos esa primera mañana. Pensó en todos los demás que podrían estar enfrentando el mismo miedo en este momento en esta estación y en otras. Pensó en la vida tranquila que había construido y cómo se había destrozado en una sola mañana. Lo haré con una condición, dijo finalmente. Kirana Flameart se convierte en mi adjunta. Ella sabe lo que se siente ser el blanco de un ataque. Ella verá cosas que yo extraño. Los tres miembros del consejo intercambiaron miradas. Un humano y un dragón trabajando juntos. El anciano Draconus reflexionó. Enviaría un mensaje. El mensaje correcto. El consejero Hammond estuvo de acuerdo. Muy bien. Ofrécele el puesto. Si ella acepta, ambos comienzan inmediatamente. Salomón se levantó para irse, pero luego se dio la vuelta. Una cosa más. Esta estación, el nivel 47 específicamente, se convierte en una zona santuario. Cualquiera que huya de la persecución puede venir aquí. No se hicieron preguntas. Protegemos a los nuestros. Se trata de una petición importante, afirmó el ciudadano. Es un requisito, corrigió Salomón. Tómalo o déjalo. Se lo llevaron. Cuando Salomón regresó a su taller, encontró a Kirana esperándolo. La noticia corrió rápido en la estación Helix 7, y ella ya había oído hablar de la reunión. ¿Es cierto? Ella preguntó. ¿Quieren que seas un defensor del consejo? ¿A nosotros? Salomón corrigió. Quieren que seamos defensores del consejo si estás interesado. Ella lo miró fijamente, con esos ojos dorados abiertos por la sorpresa. ¿A mí? Pero solo soy un mecánico. Yo también. Pero, al parecer, hoy en día escasean los mecánicos que se enfrentan a los agresores. Kirana se quedó en silencio por un largo momento, reflexionando. Luego extendió su ala nuevamente, esta vez envolviéndola alrededor de los hombros de Salomón en lo que él reconoció como un gesto protector. Seríamos un buen equipo, dijo. Tú con tu terquedad humana, yo con mi fuego de dragón. ¿Eso es un sí? Eso es un sí, pero con una condición, que mantengamos los talleres. Cuando este asunto del consejo se vuelve demasiado complicado, necesitamos un lugar al que regresar, un lugar donde podamos arreglar las cosas con nuestras manos y recordar quiénes somos realmente. Salomón sonrió. Trato. Y así fue que un mecánico humano y un ingeniero dracónico se convirtieron en la asociación más improbable de la galaxia en la lucha por la justicia. Mantuvieron sus talleres en el nivel 47, que efectivamente se convirtió en una zona santuario. En un año, se convirtió en la sección más diversa de todas las estaciones del espacio del Consejo, un lugar donde seres de todas las especies podían vivir sin miedo. El comisionado Vance fue juzgado y condenado, recibiendo una sentencia de cadena perpetua en una colonia penitenciaria donde, irónicamente, era el único humano entre una población de no humanos a la que una vez había perseguido. Los otros draconis desaparecidos fueron rastreados hasta una instalación de investigación secreta. Y aunque la mayoría había muerto, 17 fueron rescatados y rehabilitados. Pero esas fueron las victorias del mañana. Esta noche, Solomon y Kirana se sentaron en su taller, compartiendo otra comida y planeando su primera investigación oficial. A través de la ventana,
Las estrellas pasaban lentamente, cada una un sol con sus propios mundos, sus propias historias de injusticia y esperanza. ¿Te arrepientes? Kirana preguntó mientras miraban las estrellas. ¿La vida tranquila que perdiste? Salomón pensó en ello. No, dijo finalmente. De poco vale una vida tranquila si para conservarla tienes que cerrar los ojos al sufrimiento. Además, esto es más interesante. Interesante. Kirana se rió. Esa es una palabra para describirlo. ¿Qué palabra utilizarías? Ella pensó mientras movía su cola. Necesario. Lo que estamos haciendo es necesario. Salomón levantó su vaso de alcohol sintético, el único que no mataba el metabolismo draconiano. Haz entonces el trabajo necesario. Y a asociaciones inesperadas, añadió Karana, alzando su propia copa. Bebieron, dos amigos improbables en un lugar improbable, preparándose para hacer cosas improbables. Pero a veces, pensó Solomon, lo improbable era justo lo que la galaxia necesitaba. En los meses siguientes, Solomon y Kirana se hicieron legendarios en los sistemas exteriores. Desvelaron una red de tráfico que vendía cachorros de lupino a cotos de caza ilegales. Desmantelaron una operación de desmantelamiento de meconoides que se había disfrazado de taller de reparación. Protegieron una colonia de satianos cuyo mundo acuático estaba siendo contaminado por operaciones mineras ilegales. Cada victoria era pequeña en el gran esquema de la galaxia. Pero para las personas a las que ayudaron, lo significaban todo. Y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Otras estaciones establecieron zonas santuario. Otros mecánicos, ingenieros y gente común empezaron a enfrentarse a la corrupción. El Consejo, enfrentado a la presión galáctica, empezó a reformar algunas de sus políticas. No era perfecto. Nunca fue perfecto, pero era mejor, y mejor era un buen comienzo. Una noche, casi un año después de aquel primer enfrentamiento con Vance, Solomon se encontró de nuevo en su taller, trabajando en el mismo camión de carga que había estado reparando aquella fatídica mañana. El aparato tenía más parches que piezas originales, pero aún volaba, y eso era lo que importaba. Kirana entró por la puerta que habían instalado entre sus talleres. Se movía con soltura, sin rastro de las heridas que Vance le había infligido. Sus escamas habían vuelto a crecer, más gruesas y brillantes que antes, y se movía con una confianza que le faltaba cuando se conocieron. «Tenemos un nuevo caso», dijo, sosteniendo un bloc de datos. A un grupo de niños híbridos en la estación Meridian se les niega el acceso a la educación. Las autoridades locales dicen que no encajan en ninguna categoría de especie, así que no pueden asistir a ninguna de las escuelas. Solomon suspiró, dejando sus herramientas. Niños híbridos, el último punto ciego del consejo. No por mucho tiempo, dijo Kirana con lo que Solomon había aprendido que era su sonrisa de cazador. No si tenemos algo que decir al respecto. ¿Cuándo nos vamos? Mañana por la mañana. Pero esta noche, pensé que podríamos ser solo vecinos. Traje la cena. Solomon sonrió. Cubitos de proteína asados de nuevo. De hecho, aprendí a hacer pasta. Pasta de verdad de trigo que me enseñó un humano en el mercado. Un dragón haciendo pasta. Solomon reflexionó. La galaxia realmente está cambiando. Estaban sentados en el taller comiendo pasta y hablando de todo menos de trabajo. Afuera, la estación Helix 7 bullía de vida. Cientos de especies se dedicaban a sus asuntos en relativa armonía. No era perfecto, pero era pacífico. Y eso era más de lo que nadie había esperado hace un año. Mientras las luces de la estación se atenuaban para el ciclo nocturno, Solomon se encontró pensando en el viaje que los había traído aquí. Un mecánico silencioso que había encontrado su voz, una dama dragón que había encontrado su fuerza, y una galaxia que había aprendido lenta y dolorosamente que la justicia no se trataba de especies, ni de origen, ni del color de tu sangre. Se trataba de defender lo correcto, incluso cuando mantenerse en pie era difícil. Especialmente cuando mantenerse en pie era difícil. El trabajo continuaría mañana.
Habría nuevos casos, nuevos desafíos, nuevos comisionados, burócratas y criminales que creían poder explotar a los vulnerables. Pero esta noche, Solomon Greystone y Kirana Flameart eran solo dos amigos compartiendo una comida y mirando las estrellas. Prueba de que a veces las asociaciones más improbables podían sacudir los cimientos mismos del poder. Y en las relucientes torres del Consejo Galáctico, donde seres poderosos tomaban decisiones que afectaban a billones, la historia del mecánico y el dragón se había convertido en leyenda. Un recordatorio de que el poder sin justicia era solo tiranía con mejor publicidad. Una advertencia de que incluso la persona más pequeña podía levantarse y decir basta. Y a veces eso era todo lo que se necesitaba para cambiarlo todo.